En el centro de investigaciones estamos buscando la manera de que los profesores se estimulen, igual que los estudiantes, a presentar proyectos de investigación. Nosotros en la facultad intentamos darles un apoyo mayor desde el punto de vista económico, pero no nos alcanza. Sin embargo, creemos que el apoyo económico que se les ha proporcionado ha sido muy bien utilizado. Blendy presentó en compañía de Jennifer un proyecto de investigación denominado Estrato Social y Comportamiento Electoral en las elecciones presidenciales de Colombia 2018. Blendy, todavía no hemos cerrado la investigación, pero si Blendy quiere compartir y Jennifer quieren compartir con ustedes unos avances o unos resultados para mí de la investigación que se está llevando a cabo. Tuvimos como la idea, más que todo de Blendy, era invitar a unas personas especiales, más que porque en sí, que ya lo son especiales, es por el conocimiento que tienen del tema, como para conversar, debatir de los resultados que les van a presentar. Yo le propuse a Blendy que abriéramos la conversación, que no nos quedáramos solamente con los pares, y por eso es que estamos aquí en este evento donde puede ingresar cualquier persona y me interesa mucho que ingresaran los estudiantes. Entonces, la dinámica es sencilla. Blendy y Jennifer presentan el artículo que es el resultado de la investigación y posteriormente los invitados y todos los demás pueden hacer preguntas, anotaciones, podemos conversar sobre eso. Entonces los dejo con Blendy y con Jennifer. Adelante. Muchas gracias, profe, por la presentación y por el apoyo del centro, que ha sido muy importante para nuestra investigación, no solamente el apoyo financiero, pero también el apoyo humano que nos han proporcionado. Entonces, la idea es que Jennifer y yo vamos a hacer una presentación, esperemos no más de 30 minutos, de la metodología, de la idea, la metodología y los resultados, los hallazgos de la investigación. Se va a poner un poco aburrida en unos momentos, un poco complicada, con unas fórmulas. Vamos a intentar explicarlas porque no son tan complicadas, en realidad son cosas muy sencillas. Es estadística descriptiva, nada de otro mundo. Entonces yo voy a empezar con la presentación tengo una presentación PowerPoint aquí. No sé si ustedes lo pueden ver. La estábamos viendo. Ah, aquí está. Ahí está. Ahora sí lo ven. Sí, ya sí. Ah, ok. Entonces, supongo que ven y escuchan bien todo. No tenemos problemas técnicos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿por qué hicimos esa investigación? Obviamente lo hicimos porque nos gusta investigar y no sabemos hacer otra cosa, pero también hay una razón más importante, que es que en una sociedad tan estratificada como Colombia hay muy poca investigación y atención a la clase social, cómo se comportan electoralmente las distintas clases sociales, cómo votan las clases altas y cómo votan las clases bajas. No es decir que no hay hay investigaciones principalmente de la Universidad de los Andes, que han manejado más este tema, pero son en su mayoría investigaciones que dicen que la clase social no ha sido importante en la política y en las elecciones colombianas en particular. Y nosotros nos pareció que eso no era el caso en 2018, porque con Petro y Duque vimos que las clases sociales sí se movilizaron de manera distinta. Por ejemplo, con Duque todas las élites se fueron con Duque y contra Petro. Entonces nos pareció que allí podríamos encontrar algo. Y de hecho encontramos lo que pensamos que íbamos a encontrar,
que es que en las elecciones de 2018, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018, en los principales centros urbanos de Colombia, que es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, hubo una relación entre votación y clase social. ¿Okay? No es que hemos mirado toda Colombia, solamente miramos Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Pero como van a ver, la muestra es bastante grande para generalizar sobre, digamos, la Colombia urbana, que no incluye la Colombia rural y los pequeños pueblos. ¿Qué encontramos? Encontramos que mientras Iván Duque recibió más apoyo entre las clases altas que las clases bajas, Gustavo Petro recibió al revés más apoyo en las clases bajas que en las clases altas. Obviamente la relación no es igual en todas las ciudades. Primero, en Bogotá es mucho más fuerte que en Medellín. Medellín es donde menos votación de clase hay, en Bogotá es donde más hay. Medellín es por debajo del promedio nacional porque la relación entre votación y clase social se mantiene también a nivel nacional si agregamos los datos para las 5 ciudades a nivel de Colombia. Y Medellín es la ciudad donde menos hay votación de clase. Y la otra cosa que creo que es interesante que encontramos es que la clase alta tiene más conciencia de clase, como diría Marx. En ese sentido se comporta de manera más marxista. Vota más por sus intereses de clase. Es decir, hay más votación de clase en la clase alta. Ahora, obviamente, aquí surgen las preguntas, ¿qué es clase? ¿Qué es votación de clase? ¿Cómo se define cada uno de esos conceptos? Entonces, primero, ¿qué es votación de clase? Cuando hablamos de votación de clase, ¿de qué estamos hablando? Parece sencillo, pero obviamente, como cualquier cosa en la academia, se complica bastante. Hay una definición restringida que ustedes ven aquí, que es la definición de Evans, uno de los principales teóricos de votación de clase hoy en día, que dice que, según Evans, votación de clase hay cuando una clase, por ejemplo, una clase baja, vota en su mayoría por un candidato y otra clase vota en su mayoría por otro candidato. Según esa definición, hay votación de clase si, por ejemplo, Duque gana la mayoría en la clase alta y Petro gana la mayoría en la clase baja. Eso es una definición restringida, porque eso implica o requiere que el candidato gane mayoría en una clase y otro candidato gane mayoría en otra clase. Hay una definición más amplia que nosotros utilizamos que dice que es posible identificar una votación de clase incluso cuando un candidato gana votos, gana mayorías en ambas clases sociales, pero son mayorías distintas. Por ejemplo, suponemos que Duque gana 90% del voto de la clase alta, pero 55% del voto de la clase baja. Según la definición amplia, en este caso también podemos hablar de votación de clase, más débil, pero en este caso también hay una distinción entre cómo se comportan las clases bajas y altas. Es decir, a pesar de que Duque Uribe gana en ambas clases, no gana de la misma manera. Eso es la definición amplia que nosotros, de hecho, estamos principalmente utilizando. Ahora, obviamente, la otra pregunta es, ¿qué es la clase social? Y aquí simplemente voy a decir que la clase social nosotros no lo definimos desde la perspectiva marxista, porque para Marx, y la perspectiva marxista sigue siendo dominante, la clase social se define mucho por la relación que uno tiene a los medios de producción. Si es trabajador, si es burócrata o si es dueño de esos medios. Para nosotros, clases sociales esencialmente en términos de ingresos. Por razones que no voy a explicar aquí, pero después lo podemos explicar por qué no utilizamos la definición marxista. Pero aquí quiero pasar la presentación a Jennifer para seguir con la parte metodológica de cómo hemos identificado y definido las clases en la investigación actual en Colombia, de manera más específica. Jennifer, no sé si quieres seguir acá. Sí, sí, profe. Listo. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos fue dividir los estratos socioeconómicos en estas 3 clases para que fuera más útil.
metodológicamente. La clase alta, que corresponde a los estratos 5 y 6, la clase media, que corresponde a los estratos 3 y 4, y la clase baja, que corresponde a los estratos 1 y 2. Entonces, profe, si me ayuda con la siguiente diapositiva. Listo. Metodológicamente, ¿cómo traducimos todo esto que dijo Blendy a la investigación? Lo que quisimos hacer fue cruzar dos bases de datos. Primero cogimos los resultados electorales de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 versus los mapas de estratificación socioeconómica de las 5 ciudades principales de Colombia en términos de población, como dijo Blendy: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, en ese orden. Entonces, la dinámica empleada fue que usamos los mapas de estratificación para asignarle un estrato socioeconómico a un puesto de votación, de acuerdo con el estrato de la zona donde se encuentra ubicada este puesto de votación. Por ejemplo, como dice la diapositiva, si un puesto de votación está ubicado en una zona donde la gran mayoría de viviendas son de estrato 2, entonces la gran mayoría de votantes de esta zona se define como estrato 2. Por ende, este mismo puesto de votación se encuentra catalogado dentro de este mismo estrato. Y lo mismo para los otros estratos. Les voy a dar dos ejemplos puntuales. La institución educativa María de los Ángeles, que queda en el barrio Granizal, eso está ubicado en la Comuna 1 Popular, en su mayoría tiene viviendas estrato 2, por lo cual el puesto de votación fue asignado con este estrato. También, por ejemplo, el Colegio de la Compañía de María, que queda en la Comuna 14, en el Poblado, en el sector de los Balsos. En su mayoría, pues por no decir todos, estrato 6. En este sentido, este puesto de votación fue asignado con este estrato. Y ahora sí, profe, me ayuda con la siguiente diapositiva. Bueno, es muy importante pues mencionar que nosotros observamos únicamente los puestos de votación donde podíamos determinar con razonable certeza el estrato de la mayoría de los votantes y de las viviendas. En ese sentido, nosotros pues descartamos las zonas, las localidades, las comunas donde había bastante confluencia de estratos. Este fue como nuestro criterio de exclusión. Bueno, lo que ven en esta tabla, que es la tabla de la muestra, fueron las ciudades que nosotros abordamos. En total, los votantes, la participación de los votantes fue 6 millones, casi 6.200.000, y nosotros miramos casi 2 millones de votos, miramos 1.896.000, lo que corresponde a un 30% de la votación. Es decir, que nuestra muestra es bastante grande, amplia y por lo tanto pues representativa. Sin embargo, como pueden ver, este porcentaje varía de ciudad a ciudad. Cartagena es mayor, con un 65%, mientras que en Bogotá es un poquito más bajo, con un 25.7%. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque depende del mapa de estratificación que utilicemos y las facilidades que nos da para asignarle los estratos. En cuanto a los puestos de votación, en total de estas 5 ciudades fue de 1.194 y nosotros miramos 356, lo que también corresponde a un 30%. Nuevamente, pues, para decir que es una muestra bastante grande y bastante representativa. Y en la parte de abajo pueden ver entonces las localidades y las comunas que nosotros analizamos en estas 5 ciudades, que en Medellín pues fueron bastantes, en Bogotá también. Eso pues depende de la organización administrativa de la ciudad. Profe, si me ayuda con la siguiente diapositiva. Bueno, la utilización de esta muestra trae una serie de ventajas y una serie pues, de desventajas. La desventaja principal, y Blendy va a volver sobre esto más adelante, es que a diferencia de los análisis que utilizan encuestas, nosotros no podemos controlar otro tipo de variables que afectan el comportamiento electoral. Por ejemplo, no podemos controlar el nivel de educación y no podemos controlar la edad. Perdón. Entonces, digamos, estas variables nos podrían hablar de un voto, no de un voto de clase, sino de un voto femenino. Pero bueno, sobre esto Blendy va a volver más adelante. Pero también, entonces, esta muestra y la metodología que nosotros empleamos trae dos ventajas muy grandes. La primera es que la muestra utilizada, que fue de casi 2 millones de votantes y que representa su gran mayoría el voto urbano, es muy superior a la muestra utilizada en las encuestas, que como pueden ver, regularmente es entre 1.200 y 2.000 entrevistados a nivel nacional. Entonces, este número tan pequeño de entrevistados y se reduce aún más en cada estrato social en las encuestas, es tan pequeño que difícilmente
puede llegar a conclusiones grandes, a conclusiones específicas sobre el comportamiento particular de un estrato. Pero nosotros no padecemos de esto, por lo cual nosotros sí podemos afirmar con razonable certeza. La segunda ventaja, y la que me parece pues más chévere, es que nosotros podemos ver el comportamiento real de los votantes a la vez que tenemos una identificación un poco más objetiva de su estrato social. Es decir, la base de datos de la registraduría nos muestra el comportamiento real de los votantes y no lo que ellos les reportan a las encuestadoras antes o después de las elecciones. Nosotros sabemos que las encuestas electorales son certeras solamente si los estudios previos coinciden con el resultado de las urnas, aunque esto puede estar susceptible a cambios. Por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos en 2016 con Donald Trump o con Bolsonaro en Brasil, donde se impuso el voto vergüenza o el voto vergonzante. Allí un entrevistado le miente al encuestador, por decirlo pues de alguna manera, porque el candidato de su preferencia a menudo es rechazado, por decirlo de alguna forma, por la opinión pública. Y nosotros no padecemos de este problema. Y en la segunda ventaja, pues en este sentido que tenemos, es que los mapas de estratificación nos permiten identificar de una manera más objetiva la clase social, o más bien el estrato de los votantes, que también es identificado en las encuestas de manera subjetiva por los entrevistadores o es dado por los mismos entrevistados a los encuestadores, aunque esto puede ser no tan confiable. Y listo, profe, la siguiente. Bueno, y ahora sigue la parte de los instrumentos estadísticos que Blendy les va a hablar más a profundidad de cuáles fueron los que nosotros empleamos para poder verificar la correlación de las dos variables. Ok, muchas gracias, Jennifer. Quería solamente añadir una cosa, que de las clases que hemos identificado, la clase media es la más sospechosa, porque el estrato 3 y 4 son estratos no tan homogéneos. El estrato 4 es más cerca al 5 y el 3 más cerca al 2. Así que nosotros nos enfocamos más en la clase alta, que es estrato 5 y 6, y en la clase baja, estrato 1 y 2, que son como más confiables como categorías. Esos son los tres instrumentos estadísticos. Primero, para ver si hubo una relación entre clase social y votación, comparamos el valor observado, cómo la gente votó, con el valor esperado. El valor esperado es cómo la gente votaría si no hubiera ninguna relación entre votación y clase social. Y más adelante voy a explicar cómo se mide eso. Otro índice que desarrollamos es el índice de diferencia, que se desarrolla sobre un índice que se llama el índice de Alford, que es el índice que se utiliza en los estudios de votación de clase para medir si hay votación de clase. Y esencialmente es un índice que te dice qué tan grande es la diferencia en porcentaje entre la votación de una clase y la votación de otra clase. Entonces, es una diferencia entre la votación que hace una clase y la votación que hace otra clase. Y el último es el coeficiente de correlación Pearson, que es esencialmente un coeficiente que lo vamos a explicar, que te dice si una variación en una variable se relaciona o no con otra variación en otra variable. Y es un coeficiente, aquí quería agradecerle al profe Alex, que nos ayudó mucho con ese coeficiente, nos ayudó a calcular e identificarlo como otra medida, que no lo teníamos antes. Aquí tenemos, primero voy a explicar la diferencia entre valor observado y valor esperado, ¿sí? Para calcular el valor esperado, primero tenemos que hacer esa tabla que se llama tabla de contingencia. Es una tabla muy sencilla que simplemente te dice que tenemos un clase alta, un clase baja y tenemos dos candidatos A y B, que en nuestro caso serían Duque y Petro. Y A1 es el número de votos que el candidato A recibió en la clase alta, es decir, estratos 5 y 6. A2 es el número de votos que el candidato A recibió en la clase baja. Y A1 más A2 es el total de votos que recibió el candidato A. De ese total recibió esta cantidad en la clase alta y esa en la clase baja. Lo mismo con el candidato B. B1 es el número de votos que el candidato B recibió en la clase alta. B2 es el número de votos en la clase baja. Y B1 más B2 es el total que recibió el candidato B.
Y aquí tenemos otros totales. A1 más B1 es el total de votos que hay en la clase alta. Y A2 más B2 es el total de votos de clase baja. ¿Ok? Y aquí A1 más A2 más B1 más B2 nos da el total de votos, pues el total de votos que los dos candidatos recibieron. Porque A1 más A2 es el total de votos que recibió candidato A. Y B1 más B2 es el total de votos que recibió el candidato B. Entonces, esta fórmula aquí es el total de votos, y esta fórmula está mal escrita, el total de votos que recibieron ambos candidatos. En base de esa tabla podemos calcular el valor esperado. Antes de ir en la fórmula, la intuición del valor esperado es muy sencilla. Primero, valor esperado es el valor, el número de votos que uno esperaría que un candidato ganaría si no hay ninguna relación entre clase social y votación. ¿Okay? ¿Cuándo pasa eso? Eso pasa cuando el porcentaje de votos que un candidato recibe de una clase social es idéntica al porcentaje de votos que esta clase social tiene en la totalidad de los votantes. Es decir, suponemos que Duque recibe en total 100 votos, ¿sí? De esos 100 votos, suponemos que Duque recibe 10% de la clase alta, ¿ok? 10% de 100 nos da 10 votos, ¿ok? Si Duque recibe 10% de sus votos de la clase alta, y si la clase alta constituye 10% de los votantes, en este caso no hay ninguna relación entre clase social y votación para Duque. Porque si la clase alta son 10% de los votantes, y si Duque de sus votos recibe 10% de esa clase, obviamente aquí no hay ninguna relación entre clase y Duque. Pero si la clase alta es solamente 10% de los votos en total, pero Duque recibe en sus votos 30% de sus votos de la clase alta, obviamente aquí algo está pasando, porque Duque está recibiendo más de la clase alta de lo que la clase alta constituye como total de votos. No sé si eso fue demasiado enredado o si se entendió. Si hay alguna pregunta, me lo pueden decir. Profe, Okay. Sí. yo interrumpo ahí un poquito, porque es que a mí me parece que el indicador es muy interesante, pero en la manera en que está formulado, pues al menos cuando yo lo leí, me no se entiende. Cierta confusión, porque si yo lo voy a decir como lo entiendo yo, ¿cierto? Sí. A veces, si lo estoy mal entendiendo, sí. o si estoy en lo correcto. La idea es, si o sea, con respecto a la votación total, sí. La clase alta pone el 10% de la votación. Correcto, correcto. Entonces, si lo mismo ocurre con la votación de Duque, es decir, si con respecto a la votación total de Duque, la clase alta pone solo el 10%, entonces, digamos, a partir de esos indicadores o de esos datos que se construye el valor esperado, ¿cierto? Correcto, ¿Sí? Eso es. Porque es que la mal comprensión que yo tengo, pues que me da la sensación de que a la hora de leerlo y de escuchar esta explicación, me da la sensación de que lo que se estuviera diciendo es que si la clase alta pone el 10% de la votación y a la vez le pone el 10% de la votación a Duque, entonces ahí no habría como diferencia, pero yo no sé cómo la expresión verbal de la fórmula puede mejorarse para que sea más transparente. Vamos a discutir eso, vamos a pensar eso, tal vez ustedes nos ayudan a aclarar eso. Pero eso es la idea exactamente, ¿sí? Entonces, si 10% de los votantes son de clase alta, y Blendy, la profesora Alice parece que también va a intervenir. Ah, perdón, que yo no veo. Adelante, profe. Blendy, no, yo creo que pues, el indicador, siempre le hemos dicho, es muy, muy bacano, pero creo que para facilitarlo podría apoyarse con un pequeño esquema de teoría de conjuntos, porque finalmente lo que estamos diciendo es que hay una proporción, ¿sí?, de votantes de la clase alta que vota por Duque, ¿sí? En el caso en que la proporción sea completa, que todo el conjunto se logre, pues no hay relación. En el caso en que no se logre, hay un porcentaje que le está correspondiendo a otro candidato. Entonces yo creo que si la diapositiva anterior se acompaña con un pequeño cuadro
de conjunticos, sería mucho más ilustrativo. Ah, listo. Entonces, eso es la idea. La idea es que si los 10, lo que dijeron los profes, si los 10% de clase alta si 10% de los votantes son de clase alta y 10% de los votos de Duque son de clase alta, no hay relación entre clase y votación. Entonces, esa fórmula aquí es el valor esperado para la clase alta. Entonces, SA1 más B1 dividido por el total de votos es el porcentaje de clase alta, el porcentaje de los votantes de clase alta. Miramos que A1 más B1 aquí son los votantes de clase alta. Dividido por el total de los votantes nos da el porcentaje de clase alta, el porcentaje de los votantes que son de clase alta. ¿Listo? Y eso multiplicado por A1 más A2, que es el total de los votos del candidato A, o Duque en este caso, si quieren, nos dice que nosotros esperaríamos que 10% de los votos que recibió Duque deberían ser de clase alta, si la clase alta es 10% del total de los votantes. Eso es el voto esperado, ¿sí? Una vez que tenemos el voto esperado y el voto observado, calculamos la diferencia. Entonces, el voto observado menos el voto esperado dividido para el voto esperado multiplicado por 100 nos da la diferencia en porcentaje entre el voto observado y el voto esperado. ¿Qué nos dice ese índice? Nos dice, suponemos que esa fórmula nos da 30%. Si nos da 30%, nos está diciendo que Duque recibió 30% más de lo esperado en la clase alta. Si es menos 30%, nos está diciendo que Duque recibió 30% menos de lo esperado en la clase alta. Y eso nos dice si Duque recibe más o menos de lo esperado en una clase social. Eso es el valor esperado y el valor observado. El otro índice es el índice de diferencia de votación, que esencialmente construye esa tabla. Tenemos los candidatos A y B, tenemos estrato alto, medio y bajo. El A1, en este caso, es el porcentaje de votos que el candidato A recibió en el estrato, en la clase alta, perdón, no es estrato 5 y 6, en la clase alta. Listo. Eso es el número de votos que él recibió dividido por el total de votos de esa clase. Pero el total de votos para los dos candidatos, no el total de votos en sí mismo, porque el total de votos incluye votos en blanco, votos que no son válidos. Nosotros no contamos eso, ¿sí? El B1 es el porcentaje de votos que el candidato B recibió en la clase alta. Por ende, A1 más B1 nos daría 100%. Lo mismo pasa en las otras clases. Por ejemplo, en la clase baja, A3 es el porcentaje de votos que el candidato A recibió en la clase baja, que es el número de votos que él recibió dividido por el total de votos para los dos candidatos en la clase baja y multiplicado por 100, obviamente. Y B3 es el porcentaje de votos de clase baja que recibió el candidato B. Aquí lo mismo, A3 más B3 nos daría 100%, porque 100% es el total de votos de clase baja para esos dos candidatos. Listo. Una vez que tenemos esto, sacamos los índices. ¿Cómo se sacan los índices? Suponemos que queremos comparar la diferencia entre clase alta y clase baja. Y aquí es el índice de diferencia AB entre clase alta y clase baja. En este caso, calculamos primero la diferencia entre el porcentaje de votos que el candidato A recibió en la clase alta, menos el porcentaje de votos que el candidato A recibió en la clase baja, más la diferencia entre el porcentaje de votos que el candidato B recibió en la clase alta, que es B1, y el porcentaje de votos que el candidato B recibió en la clase baja, que es B3, dividido por 2. Es un promedio, esencialmente. Lo mismo pasa con los otros estratos. Es la misma fórmula. Lo que pasa es que aquí es la diferencia entre estrato alto y medio, y aquí es la diferencia entre estrato medio y bajo. Entonces, podemos ver la diferencia en comportamiento entre clase alta y baja, clase alta y media, y clase media y baja. Eso es el índice de diferencia de votación. Ahora, no voy a entrar en por qué utilizamos cada índice y cómo se complementan, porque no nos da el tiempo. Simplemente los voy a explicar y después podemos discutir eso. Y finalmente es el coeficiente de correlación, que es el Pearson, que es un simple coeficiente de
correlación, esa es la fórmula, pero lo importante es esa parte, cómo se interpreta. El R, ese coeficiente varia entre 1 y -1. Cuando es 1, la relación es perfecta y positiva. Esto quiere decir, cada variación en el X le responde una variación fija en el Y. No idéntica, pero constante y fija. Si la R es -1, la correlación sigue siendo perfecta, pero negativa. Es decir, mientras el X sube, el Y baja. En la otra, mientras el X sube, Y sube también, cuando el R es 1. Entonces, una es una línea que va hacia arriba, el R1. R-1 es una línea que va hacia abajo. Cuando el R es igual a 0, eso indica que no hay ninguna correlación entre las dos variables. Quiere decir que un cambio en el X no se correlaciona para nada con un cambio en el Y. En general, aunque no hay una fórmula definitiva sobre eso, un R más de 0.5 nos dice que hay una correlación bastante fuerte entre las dos variables. Cualquier cosa normalmente, aunque depende de lo que uno está midiendo, más de 0.5 es una relación bastante, pues, significativa, ¿ok? Por debajo de 5 es más débil. Mientras más cerca a la 0, más débil la relación. Más cerca a la 1 o a -1, más fuerte la relación. Ahora, esos son los índices. Aquí son ahora los resultados, ¿ok? Y yo tal vez mirando los resultados entiendo un poco mejor lo que estamos haciendo. Aquí tenemos las ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. Aquí tenemos Colombia urbana. Tenemos el cálculo agregando los resultados de esas ciudades. Aquí, mira, en Bogotá tenemos una clase alta y tenemos una clase baja. Y mira que Duque en Bogotá recibió 82% positivo en la clase alta. Es decir, Duque recibió 82% más de lo esperado en la clase alta. Y Petro recibió menos 63%, que quiere decir que Petro recibió 73% menos del valor esperado en la clase alta en Bogotá. Y eso nos indica que, mira, en la clase alta hay una relación muy fuerte entre el estrato social y el apoyo para el candidato. Duque tiene un apoyo muy fuerte en la clase alta, más fuerte de lo esperado, si no tuviéramos correlación, ¿sí? Y Petro un apoyo mucho más débil de lo esperado, 63% menos de lo esperado. Y miramos que en la clase baja en Bogotá, Duque recibe 32% menos de lo que uno esperaría en la clase baja, mientras Petro recibe 25% más del esperado en la clase baja. Y si miramos, eso se da en todas las ciudades, esos seños son iguales. Pero en Medellín vemos que son muy pequeños, pues en algunos casos. Por ejemplo, Duque recibe solamente 5% más de lo esperado en la clase alta y 3% menos del esperado en la clase baja. Aquí casi no tenemos una relación entre clase social y votación para Duque. Es muy débil. Tenemos un poco más con relación a Petro, porque Petro recibe 20%, casi 19%, menos de lo esperado en la clase alta y recibe 10% más de lo esperado en la clase baja. La tendencia se mantiene en Medellín, pero es mucho más débil que Colombia, que Bogotá y que Colombia. Y eso es, para no mirar cada ciudad, eso es el total para Colombia, agregando los resultados de las 5 ciudades. Y yo he llamado eso Colombia urbana, no sé qué tan correcto es esa, pero es simplemente utilizando nuestra muestra como representativa para la Colombia urbana, ¿sí? ¿Y qué miramos? Miramos que a nivel de Colombia, Duque recibe 49% más en la clase alta y Petro recibe 51% menos en la clase alta. Y en la clase baja, Duque recibe 21% menos de lo esperado y Petro 21% más de lo esperado. ¿Qué nos dice? Que parece que hay una relación entre clase y candidato, pero también nos dice que la votación de clase es mucho más fuerte en la clase alta que en la clase baja. Porque miran aquí, los ricos o la clase alta apoya a Duque con 49%. Los pobres apoyan a Petro con 21%, o mejor dicho, la clase baja, para no utilizar términos que son un poco malucos y connotaciones negativas. Entonces, pido disculpas sobre eso. Como vamos a hacer en YouTube, tenemos que ser políticamente correctos.
Mira por el otro Hay lado. alguien que levantó la mano, perdón. ¿Quién ha...? Alguien que tiene una pregunta. Mira, dejamos las preguntas al final mejor para... porque creo que si paramos en cada momento se puede alargar. Y después miramos eso. ¿Qué le parece? Yo voy a presentar claro, no hay problema. Los hallazgos y después ustedes, por favor, recuerdan la pregunta, lo escriben y los miramos, ¿sí? Entonces, mira que los estratos altos rechazaron a Petro con 51%, menos 51%, mientras que los estratos bajos rechazaron a Duque a 21%. Es decir, parece que la votación de clase es más fuerte en los estratos altos que bajos. Eso es el índice de diferencia que nos confirma más o menos los resultados del índice de diferencia entre valor observado y valor esperado. Aquí tenemos los índices de diferencia de votación entre clase alta y baja, índices de diferencia de votación entre clase alta y media y entre clase media y baja. Como podemos mirar, en todos los casos, la diferencia más grande es entre clase alta y baja. Miramos que en Bogotá hay una diferencia de 49.5% en el comportamiento entre clase alta y baja. Otra vez, mira que Medellín es la ciudad donde menos diferencia hay. 5.9, alto bajo, 4.9, alto medio, 1% medio bajo. Quiere decir que clase alta y media es casi idéntica en Medellín en su comportamiento. Hay más diferencia en todas las ciudades entre clase alta y baja que entre clase alta y media y baja. Y miramos a nivel de Colombia, el índice es 35.4 para alto bajo, 19.1 alto y medio, y 16.3 medio y bajo. Como podemos mirar, eso es la más grande, 35.4. Y finalmente, para concluir con los hallazgos, con los resultados, ese es el coeficiente de correlación Pearson. Aquí tuvimos que eliminar unos puestos de votación, 14, de un total de 368. Jennifer, ¿cuánto eran en total los puestos de votación? Eran 362. Tuvimos que eliminar. 362. Entonces, eliminamos 14 puestos de votación donde no podíamos determinar con certidumbre o con razonable certidumbre el estrato, porque eran puestos de votación que había dos estratos mezclados, 3 y 4, por ejemplo. Pero como tenemos 362 puestos de votación, eliminar 14 no afecta mucho la muestra. Y mira el coeficiente de correlación, el R. Esa es la correlación entre la votación que el candidato recibió en puestos de votación y la clase social. ¿Okay? Aquí tenemos un coeficiente de 0.6. Yo les dije anteriormente que si el coeficiente es más de 0.5 es bastante fuerte la relación. Y es positivo. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que mientras el estrato social sube el porcentaje de votos que recibe Duque. Y mira con Gustavo Petro, es menos 0.603. Es negativo. ¿Qué nos dice? Mientras sube el estrato, baja la votación para Petro. O viceversa. Mientras baja el estrato, sube la votación. Aquí lo que hicimos es no utilizamos clase social, alta, media y baja. Desagregamos las clases en 5 estratos sociales en lugar de 6. Como teníamos muy pocos puestos de votación de estrato 6, juntamos estrato 5 y 6 como un estrato. Le pusimos estrato 5 porque teníamos muy pocos puestos de votación de estrato 6. Para entender eso mejor son esos gráficos. Para entender qué es ese indicador aquí nos muestra qué tan fuerte es esa relación. Mira esa línea que va hacia arriba, ¿sí? Mira, tenemos el eje aquí abajo que es el X, ¿ok? En esa fórmula que vieron, eso es el X. En ese eje es el estrato social. Y tenemos estrato 1, 2, 3, 4 y 5. No tenemos estrato 6 aquí. En este eje tenemos el porcentaje de votos que cada candidato recibió en cada puesto de votación. Estos puntos, ese punto aquí es un puesto de votación. Por ejemplo, en este punto aquí nos dice que ese punto es un puesto de votación de estrato 1. Y en ese punto Duque recibió 20% de los votos.
Ese punto aquí es otro puesto de votación de estrato 2 y aquí también recibió un poco más de 20%. Entonces, ¿qué nos muestra este gráfico? Nos muestra que mientras sube el estrato, mientras vamos de 1 hasta los 2, 3, 4 y 5, sube la votación para Duque. Mira el otro gráfico de dispersión para Petro. Es el opuesto. Mientras sube el estrato, baja el porcentaje de votos que Petro recibe en cada puesto de votación. Y los indicadores muestran esta correlación. Estos son los hallazgos. Ahora, aquí se complica un poco el asunto porque obviamente como no podemos controlar por otras variables, la crítica que se puede hacer es que la relación es espuria. Eso quiere decir que es una relación que se explica por otras variables. Por ende, identificamos 7 variables que explican la votación en elecciones presidenciales en Colombia y empezamos a descartar esas variables. No voy a analizar todas porque creo que el tiempo no nos da, pero hay variables, por ejemplo, como el clientelismo político. Uno podría decir, pero ¿cómo sabemos que es la clase y no el clientelismo que, no sé, determina esa relación, ese comportamiento? Y uno puede decir, pues, el clientelismo lo puede explicar, por ejemplo, por qué Duque ganó. Pero, obviamente, el uribismo tiene una maquinaria política más fuerte que Colombia Humana. A no ser que uno argumenta que hay más clientelismo en estratos altos que en estratos bajos, es difícil explicar por qué Duque recibe más apoyo en estratos altos y Petro en estratos bajos. Porque si el clientelismo fuera la variable, pues Duque debería haber recibido más en estratos bajos, porque allí también hay mucho clientelismo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, que el clientelismo no explica esa relación. Pero hay 3 variables que lo pueden explicar. De esos, uno es la división guerreristas-pacifistas. Muchos politólogos han dicho eso, que los estratos bajos votaron por Petro porque él defendía el acuerdo de paz, era pacifista. Mientras Duque era guerrerista y por eso lo votaron los ricos. Entonces nosotros averiguamos, ¿es cierto que los ricos son más guerreristas que pacifistas? ¿Que los pobres? Si los ricos son más guerreristas y los pobres más pacifistas, entonces el comportamiento se puede explicar por ese clivaje, no por la clase social. Entonces, puede ser que los pobres votaron a Petro porque defendía el acuerdo y los ricos a Duque porque él rechazaba el acuerdo. Y por eso calculamos un coeficiente Pearson para el plebiscito del 2016. Y esa es la relación entre estrato social y el porcentaje de sí en cada puesto de votación. Y estrato social y porcentaje de no. ¿Qué nos dice ese coeficiente? Primero nos dicen que la relación es débil. Recuerda que es menos de 0.5. Es decir, no hay una relación muy fuerte entre ser rico y pobre y ser guerrerista o pacifista. Segundo, nos dice que la relación es el opuesto de lo que uno esperaría para reemplazar la votación de clase. Es decir, mientras sube el estrato social, parece que sube el pacifismo. Es decir, los estratos altos votaron más para el acuerdo que los estratos bajos. Y ese hallazgo se confirma por otro análisis de Jan Basset, que hizo otro tipo de análisis geográfica y él encontró algo parecido. Es decir, los estratos bajos, las clases de estratos bajos no votaron por Petro por el acuerdo y los estratos altos no votaron por Duque porque estaba rechazando el acuerdo. Eso no parece ser un elemento importante. Hay otro elemento que es el nivel de educación que no lo podemos controlar. Otro argumento puede ser que no hay votación de clases, sino lo que explica esa relación entre clase social y Duque y Petro es el nivel de educación. Puede ser que la gente de estratos altos es más educada, porque sabemos que en estratos altos la gente tiene más altos niveles de educación que en estratos bajos. Por eso puede ser que la gente con más educación vota más a la derecha y la gente con menos educación vota más a la izquierda. Y por eso la clase baja vota a Petro, que es de izquierda, y la clase alta vota a Duque, que es de derecha. Pero esa relación tampoco se da, porque lo que encontramos, sin entrar en detalles, es que la gente menos educada es más de derecha en Colombia, mientras que la gente más educada es más de izquierda. Eso es el promedio de la gente
ese número aquí, 6.05, es la ubicación ideológica en una escala de 0 a 10. De 1 a 10. 1 es extremo izquierda, 10 extremo derecho. Mira, la gente que tiene de 0 a 5 años de educación se ubica a 6, es decir, son un poco más hacia la derecha. La gente que tiene entre 10 y 15 años de educación se ubica a 5.28, son más a la izquierda. Es decir, la educación tampoco explica la relación. Finalmente, lo que sí explica es la edad. Entonces, hay un argumento que es válido que dice, mira, en popular hay más jóvenes que en poblado. En poblado hay más viejos que en popular. Poblados son viejos, popular son jóvenes, y sabemos que los jóvenes son más de izquierda que los viejos. Y aquí tenemos una encuesta de DANE y Latino Barómetro muestra eso, que nos muestra que efectivamente los jóvenes son más de izquierda que los viejos. Mira, la gente entre 15 y 25 años, 15% son de la izquierda, entonces se ubican entre 1 y 4. Recuerda que 1 es extrema izquierda, 4 es centro izquierda. Mientras que la gente vieja solamente 8.6 se ubica en la izquierda. Entre los jóvenes, 19% se ubica en la derecha, entre los adultos mayores, 34% a la derecha. Entonces, uno podría decir que sí, la votación por Petro y Duque en parte se explica por la edad, pero en parte porque lo que pasa, y en el artículo yo doy algunos datos para confirmar eso, es que los jóvenes, a pesar de ser de más izquierda, aún así son más de la derecha. Es decir, incluso dentro de los jóvenes, la mayoría son de derecha, no son de izquierda. Mira, son 19 y 15. Primero. Segundo, los jóvenes son quienes menos votan y participan en la votación. Y tercero, los jóvenes en los barrios populares son aún menos propensos a votar. Es decir, es imposible explicar la votación para Petro en los barrios populares, sea en Bogotá o en Barranquilla o en Cartagena, simplemente mirando el voto de los jóvenes. Es decir, tiene que haber algo más allá. Es decir, la edad sí explica, pero parcialmente. Es decir, descartando todos esos otros factores, la votación de clase no parece ser una relación espuria. Es una relación, digamos, real. Para concluir, porque ya se alargó mucho, ¿y eso por qué importa toda esa cosa que hicimos? Primero, porque parece que por la primera vez desde 2018 en Colombia empieza a fortalecerse la votación de clase. Y eso es un fenómeno que una estudiante mía, Ana María Restrepo, que está haciendo su trabajo de grado sobre votaciones en Medellín, parece que en Medellín pasó algo parecido con Quintero y Ramos. Ella también identifica una dimensión importante de votación de clase en las elecciones de 2019. Parece que hay un cambio en la votación, en el comportamiento electoral. Parece que la clase social se está surgiendo. Si suponemos que los politólogos son correctos cuando dicen que no era importante antes, aunque nosotros vamos a seguir el proyecto mirando otros ciclos electorales para averiguar eso. Otra cosa interesante es que los ricos o las clases altas tienen más votación de clase. Y eso es un poco irónico porque, como sabemos, el uribismo siempre denuncia la votación de clase o la división de clase. Le dice a la gente que no votan según la división de clase, pero los seguidores más fieles de uribismo hacen exactamente eso. Eso es interesante notar. Ahora, ¿por qué surge esa votación de clase? No lo desarrollamos en ese artículo porque sería imposible hacer ambas cosas en un artículo. Pero la hipótesis que estamos trabajando ahora es que la polarización ideológica facilita la votación de clase. Y eso es una hipótesis que existe en la literatura de votación de clase. Se ha encontrado en muchos países que cuando hay polarización ideológica, las clases sociales se movilizan más. Ahora, lo que hay, el futuro y lo que queremos investigar más hacia adelante es ¿cuáles aspectos de la polarización ideológica movilizan las clases en Colombia? ¿Es la división derecha-izquierda que es más importante o es populismo-antipopulismo? Hasta ahora hemos llegado a la conclusión con lo que tenemos que el populismo-antipopulismo parece ser más importante. Entonces, un discurso populista, antielitista parece movilizar
más a las clases sociales para votar según su clase social, para diferenciar su comportamiento. Entonces, cuando hay más discurso populista, parece que hay más votación de clase en Colombia. Es una hipótesis, tenemos que comparar las elecciones de 2018 con otras elecciones presidenciales para ver si eso es cierto o no, pero es una hipótesis que se da en otros países. Sabemos eso de Argentina, de Venezuela, sabemos que el populismo produce movilización de clase. No sería extraño que eso pasara en Colombia. Y eso es, yo creo que ahora podemos, empezar con las preguntas. Le pido disculpas porque se me fue un poco el tiempo, me alargué mucho. Bueno, muchas gracias, Blendy. Entonces, la dinámica que sigue es que si logro ver las manitos alzadas, yo creo que tiene la palabra el que ahorita, el estudiante creo que ahorita quería intervenir y posteriormente le vamos dando la palabra de acuerdo a cómo vayan surgiendo. Agradezco mucho la presencia de los invitados, Alice Viviana, el profesor Camilo, Juan Carlos Arenas y el profesor Luis Miguel. Y además en la presencia de los estudiantes, asumo que son estudiantes. De todas maneras, creo, Lendy, que este es uno de los trabajos de los que yo he escuchado menos repetido en la facultad, en el sentido de la metodología que utilizó y el objeto de estudio. Por eso me llama mucho la atención que estén aquí y ojalá hagan muchas preguntas. Entonces, era Juan Pablo Barbosa el que quería preguntar ahora. Ya, o ya le resolvimos, ya Blendy resolvió el interrogante. No, sí quería hacer una pregunta, qué pena. Adelante. Primero que todo, pues decir que me pareció muy interesante el tema de investigación y muy interesante digamos, el enfoque que le dieron de votos de clase, en este caso. Y en esta oportunidad quisiera como hacer una recomendación y hacer una pregunta. La recomendación sería más que todo en la forma como se están presentando algunos datos. Por ejemplo, con estos índices como no recuerdo bien el nombre, pero como por ejemplo el voto esperado, ¿cierto? Muestran que hay unos cambios porcentuales en cada una de las ciudades, ¿cierto? Pero siento que es muy importante que también al momento de presentarlos coloquen los datos absolutos, porque es muy difícil uno interpretar un aumento, digamos, del 82% en Bogotá a lo que sería en Medellín, ¿cierto? Entonces no sería lo mismo porque obviamente la población de Bogotá sería mucho mayor y tendría un impacto más grande en ese voto de clase. Y ya la pregunta sería, teniendo en cuenta como todos estos factores que ustedes trataron de investigar para dar una explicación de por qué había como esas diferencias en votos de clases, yo quisiera saber si de pronto han investigado también la parte de la corrupción y todas algunas denuncias que surgieron en los votos del 2018 frente a la alteración de los tarjetones, que también podrían explicar como esas diferencias en los votos que vimos. Blendy, ¿vas a responder todas las preguntas al tiempo o una a una? ¿Tenés el micrófono apagado, Blendy? Profe, estoy pensando una a una o usted qué me recomienda. Sí, yo creo No que sé, una a una para puede ser. no... entonces, gracias, Juan Pablo. Claro, los valores absolutos están en una tabla en el artículo. No puse los valores absolutos porque la tabla es muy grande. Pero claro, están valores absolutos también. Pero como son tantas tablas, eso se hace demasiado aburrido por un viernes por la tarde después del almuerzo. Pero sí, tienes toda la razón, esos valores sí existen. Y la corrupción, no hemos mirado la corrupción, solamente miramos factores que afectan el comportamiento para averiguar si esa votación de clase que nosotros estamos identificando es real o está reflejando otro factor escondido. Eso se llama relación espuria en estadística. El profe Alex puede tal vez explicar eso mejor que yo. Una relación espuria es cuando tú encuentras una correlación entre dos variables, pero esa correlación no es causal. Se da por otro factor. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una correlación entre la inmigración de los flamencos hacia el sur y los viejos.
los adultos mayores y los flamencos emigran todos hacia el sur. Uno podría decir que es que los adultos mayores miran a los flamencos y siguen los flamencos y eso los lleva al sur. Pero eso no es la correlación, no es que los flamencos están llevando a los adultos al sur, es la temperatura. En este caso, la relación es espuria y es la temperatura que está explicando esa correlación. Entonces, no hay correlación. Hay correlación, perdón, pero no hay causación. Entonces, nosotros queremos confirmar que aquí no hay simplemente correlación, aquí hay causación. Y para confirmar eso, tenemos que descartar otras variables. Por ejemplo, como la edad, como la educación, o como el clientelismo. La corrupción podría ser otra variable interesante que explica por qué ganó Duque y no Petro, pero no explica por qué ganó más en una clase que en una otra. Porque suponemos que hubo corrupción, compraron votos, que eso pasa en Colombia, sabemos. A pesar de estar en YouTube, tenemos que decir que se compran votos en Colombia, no es algo controversial, ¿cierto que sí? Pero, ¿o no, profe? El estar en YouTube no nos quita lo críticos que somos. Claro. Entonces, pero ¿dónde se compran los votos más? ¿Entre estratos bajos o clase baja o clase alta? Yo diría que es más fácil que se compren más en la clase baja, ¿o no? Porque donde hay más pobreza es más fácil comprar. Ahora, ¿quién tiene más posibilidad de comprar votos en el caso concreto? ¿Colombia Humana o el uribismo? ¿Quién tiene más maquinaria, más apoyo empresarial y todo eso? Entonces, en ese caso, el clientelismo como compra de votos no explica por qué Petro ganó más entre los estratos bajos. Al contrario. Al contrario. O el clientelismo como, por ejemplo, las familias, la famosa familia de la Barranquilla, los Char, ¿sí? Que controlan. Los Char eran en alianza con Duque en 2018. Y los Char tienen una maquinaria política muy poderosa. Entonces, pero ese clientelismo no explica por qué aún así los pobres votaron más para Petro en Barranquilla. En ese sentido, el clientelismo no explica esa relación, o la corrupción en este caso. No sé si Jennifer quiere agregar algo, perdón, no sé por qué estoy pensando en agredir. Estaba pensando en la compra de votos y en la corrupción. Y no sé, Jennifer, si quieres añadir algo. Listo, Juan Pablo, no sé si eso responde a tus dudas. Sí, muchísimas gracias. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, una inquietud? Juan Carlos Arenas, profe. La profe Alex había alzado la mano. Ay, la profe Alice. Pero Juan primero, que es el experto en estos temas. Bueno. No porque sea hombre, sino porque es el experto. Porque es el experto, sí. Listo. Bueno, un saludo para todos y todas. Me alegra mucho poder comentar, pues, y leer estos trabajos que, como se decía, son todavía muy poco comunes entre nuestros profesores y nuestros estudiantes. Creo que ahí vamos alentando un poco la discusión teórica y la discusión un poco más digamos, bien fundamentada a partir del análisis concreto de datos, que creo yo que es lo que puede ir enriqueciendo el debate académico y la comprensión de los mecanismos que explican estas dinámicas electorales, porque yo creo que el paso que está dando el trabajo tiene que ver con no solo saber quién ganó o perdió, ni por cuánto, sino tratar de dar un paso adicional, de decir por qué se gana en unos lados o se pierde en otros, o por qué se recibe más apoyo de parte de unos candidatos en unos estratos que en otros, ¿cierto? Entonces me parece que es interesante. Yo voy a hacer como un par de observaciones, una que es más teórica y otra que tendría que ver más con el diseño también del muestreo y de la metodología, ¿no? La teórica, ya ustedes mismos la han enunciado, pues hay una revisión inicial de la literatura sobre Colombia que ha descartado sistemáticamente la idea de la vinculación entre el voto y clase social, y creo yo, compartiendo la afirmación que hace Blendy, que creo que sí es interesante ir hacia atrás, o sea, empezar a hacer estos trabajos con elecciones más recientes, más contemporáneas, pero irse hacia atrás para
rediscutir aquellos puntos de vista que habían descartado como esa correlación entre clase y voto de manera más o menos general, ¿no? Pero yo creo que ahí hay un problema y creo yo que en eso el texto tendría que hacer un esfuerzo más fino de sustentación teórica de el uso de la categoría clase y voto de clase usando el desvío del estrato social, ¿no? Porque pues el texto declara pues que obviamente no va a haber una perspectiva marxista para categorizar la noción de clase, sino, digamos, hay otras formas de entender ese problema y creo yo que incluso esa división que ahora Blendy decía que era políticamente incorrecta de pobres y ricos, creo yo que eso define muy bien el problema e incluso en una versión muy reciente de un texto de Przeworski, me parece muy, muy interesante porque precisamente no tiene ningún reparo en hablar de pobres y ricos y de la relación que existe entre los mecanismos selectivos y la representación de intereses de los ricos y en general la idea de que la democracia y las elecciones también se hacen no para afectar los intereses de los más poderosos, sino para reforzarlos y protegerlos en algunas dimensiones importantes. Entonces yo creo que hay digamos, como la necesidad también de fundamentar teóricamente la discusión acerca de cómo entender en las ciudades colombianas, digamos, teóricamente el problema del voto de clase. O sea, ¿qué significaría más allá del dato, ¿cierto? Más allá del hallazgo que el texto fundamenta de que en los estratos 1 y 2 se produce un comportamiento más favorable a la candidatura de Petro y en los estratos altos una cosa abrumadoramente mayoritaria a favor de Duque. Más allá de eso, lo que a mí me parece que es interesante y que permitiría también potenciar mucho esta descripción es decir exactamente qué se está diciendo cuando uno dice que eso es una votación de clase, ¿cierto? O que es una votación marcada por ese factor al que se le concede ciertos niveles de causalidad, ¿cierto? Entonces, esa es como la primera cosa que me parece que valdría la pena hacer, porque en el descarte de las otras variables que competirían con esta explicación está ese tema del clientelismo o de la intermediación política, etcétera. Y yo lo pensaba, cuando leía el texto, lo pensaba de una manera incluso un poco menos asociada con el concepto de clientelismo y mucho más asociada con la idea de redes políticas, en el sentido en que una cosa que puede explicar el apoyo político en distintos estratos, ¿cierto? Puede ser la fortaleza o no de las redes políticas que hacen presencia en los territorios y que movilizan finalmente a los electores para que favorezcan una u otra candidatura, ¿cierto? Entonces, en eso creo yo que uno tendría que afinar más allá del concepto de clientelismo que requeriría, digamos, una evidencia distinta, evidencia que tiene que ver con el mecanismo específico del clientelismo, que sería el intercambio de algún favor por votos, ¿cierto? Esos intercambios específicos, yo creo que ahí la otra categoría que vale la pena poner a jugar es la presencia y la fortaleza de los grupos partidarios que soportan una determinada candidatura. Y eso incluso tendría la ventaja de que también podría hacerse con números, construyendo un indicador de cómo le fue a los políticos, a los partidos que apoyaban al candidato X o al candidato Y en esos mismos lugares de votación, ¿cierto? Hacer como un indicador, ¿cierto?, de apoyo partidario que permitiera examinar exactamente
si las maquinarias políticas movidas por el partido de la U, por el partido conservador, por el partido centro democrático, etcétera, lo mismo que las maquinarias movidas por las organizaciones de izquierda, algunos partidos organizados de izquierda a favor del candidato Petro, también podría uno identificar un valor que sea contrastable con el de la votación presidencial y tener ahí como un contrapeso para mirar el tema de la clase, ¿cierto? Entonces esa es como la primera cosa. Y la otra que yo creo que también sería muy, digamos, en eso creo yo que también digamos, hay una parte que es no solo teórica, sino metodológica, que tiene que ver con en la descripción de la variable, pues de esta variable de estratificación. Yo creo que sería muy importante también que el texto identificara cuál es el peso que tiene la votación del estrato en la votación general, ¿cierto? Yo digo un poco, lo digo de esta manera, es decir, que ahorita incluso lo estábamos mirando para pensar el problema del voto esperado, ¿no? Es decir, si de los 100 votos que puede poner, digamos, poniendo que Medellín ponga 100 votos para la elección de presidentes, entonces el 20% son estrato alto, el 30% son estrato medio y el 50% estrato bajo. Lo que digo es que sería muy útil tener también como una especie de indicador que le permita a uno decir de esa distribución del peso de cada estrato en la votación general, digamos, cuál es el valor que cómo se distribuye eso entre los candidatos, ¿cierto? De tal manera que uno pueda también leer estos resultados, incluso en aquellos lugares donde, a pesar de que Petro, por ejemplo, recibe una votación significativa, sin embargo, no derrota en el estrato bajo, por ejemplo, a Duque. Porque en eso, digamos, ahí hay una cosa que yo creo que el texto tendría que aclarar muy bien, y es que es en cuáles casos el voto, o sea, por ejemplo, la votación en el puesto X de la comuna de Santa Cruz. Entonces, listo, en el estrato 1 ganó, o sea, lo que uno leería según esta presentación, ganó porcentualmente más votos Petro que Duque. Pero una lectura alternativa es que en ese lugar Petro obtuvo un porcentaje de sus votos mayor que en otros lugares. Entonces yo no sé si me entiendo, si me hago entender bien como la diferencia entre una y otra cosa, entre la votación que le pone al candidato y la votación relativa de ese, digamos, de ese estrato con respecto a ese candidato, ¿no? Eso que me parece a mí que es una diferencia que puede ser interesante, sobre todo a la hora de leer las implicaciones como teóricas y metodológicas del problema como ustedes lo han planteado, ¿no? Por entonces, en ese sentido, yo creo que hay digamos, en las tablas sobre todo, creo yo que, por ejemplo, en la descripción de la tabla 1, la muestra de votos analizada, había dos cosas que me parecía que fuera interesante precisar. Una, de las zonas que se escogieron, Puente Aranda, Chapinero, Usaquén, poner en la tabla misma cuál es el estrato que se privilegia en el muestreo, ¿cierto? Entre paréntesis, por ejemplo, Puente Aranda, ¿qué es? ¿No? Estrato alto, estrato medio, estrato bajo, ¿cierto? Lo mismo que en caso de Medellín y en el caso de todas las otras ciudades, ¿no? Y la otra pregunta metodológica que había ahí es si en esa, digamos, la mayoría de las ciudades escogieron porcentajes alrededor del 25 y del 30% de los lugares de votación, ¿cierto? Pero en el caso de Cartagena, ese porcentaje, digamos, ese muestreo sube al 65%, en el caso de Medellín sube al 39%,
no sé si metodológicamente ustedes podrían normalizar un poco más esa muestra, de tal manera que no haya una distorsión por sobrerepresentación de unos lugares sobre otros, de tal manera que haya una especie como de normalización del muestreo y que en términos de tasa o más bien como de ponderación de los porcentajes, eso esté más o menos equilibrado, o que haya un criterio de equilibrio que le permita a uno hacer también como sacar unas conclusiones asociadas con eso que Blendy ha llamado el voto urbano, ¿cierto? El voto urbano en Colombia, pues que yo creo que en efecto la suma de las votaciones en estas ciudades yo creo que agrupan un porcentaje altísimo del voto nacional y se pueden sacar conclusiones interesantes a ese respecto, pero creo yo que en eso, por ejemplo, habría que normalizar esos resultados y tratar de ponderarlos adecuadamente, ¿no? Y la otra, digamos, la otra inquietud que tenía con respecto al texto mismo era la que comentaba ahora al momento de leer el tema de la explicación de los indicadores, que ahí sí es pura tapadera mía, ¿no? O sea, no, en la manera en que quedó descrito en términos verbales, el indicador no entendí. Yo creo que el camino que sugería ahora Alex me parece muy bueno, porque con la gráfica, en efecto, pues con un esquemita con teoría de conjuntos un poco, o un esquemita de Venn, puede uno hacerse una imagen mucho más precisa de lo que se quiere explicar con el indicador y de lo que significa ese indicador para la investigación, en términos sobre todo de la relación entre la votación del candidato y la votación total de la ciudad, la votación del candidato y la votación total del estrato, el peso del estrato en la votación de la ciudad, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de estándares como que especifica esos estándares de elección de la muestra y que van a determinar también como el contenido de las conclusiones, que creo yo que son muy interesantes. Yo dejaría por ahí en el momento. Bueno, no sé si los investigadores Jennifer y Blendy desean agregar algo frente a las anotaciones del profesor Juan Carlos Arenas, para pasar a darle la palabra a la profesora Alice y a algunos otros de los asistentes que han levantado la mano. Yo tenía una pregunta para el profe, porque me pareció muy interesante su comentario, pero no entendí bien el valor que tiene el estrato en la votación. Esa sugerencia me pareció muy interesante, pero no lo entendí. Profe Juan Carlos, ¿me puedes explicar eso, porfa? Sí, o sea, porque eso no lo entendí. O sea, nosotros tenemos una división de la ciudad por estrato, pues sí, en todo el país, de la ciudad por estrato. Entonces, lo que uno podría hacer, digo yo, es como disponemos de la información por comunas, o incluso en la selección que ustedes hicieron del lugar, entonces pensar un poco las comunas que ustedes han aislado directamente y que pueden atribuirle al estrato 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, qué porcentaje de la votación de la ciudad significan. O sea, ese porcentaje, porque yo veo la tabla, es probable que incluso o sea, la tabla de porcentajes de votación analizadas por clase social, pero yo creo que digamos, en la selección debería ser específica, porque antes ahí está, se supone que en la tabla que hay en el texto, en un segundito yo la miro bien, entonces en el caso de Bogotá, el estrato, la clase baja sería el 40.7 total de la votación de la ciudad, entiendo yo, ¿no? Sí, profesor, sí. Cierto. Pero entonces lo que yo digo es que valdría la pena tener como una descripción de esa variable un poco más general, ¿no? En el sentido en que a la hora de hacer imputaciones,
digamos, y de sacar conclusiones, creo yo que vale la pena tener como un mapa general, ya no de la muestra, sino del universo. Es decir, por ejemplo, la votación en el estrato 1 y 2 de Medellín, ¿cuánto significa para la votación general de la ciudad? Y así por cada uno de los grupos. Que yo creo que se puede una ponderación con los datos de la votación general de la ciudad y tener como ese estándar de tal manera que uno pueda cruzar ese valor con el que ustedes tienen en la tabla, entiendo. En la tabla 2. Ok. Entonces, entiendo, profe, estás diciendo para explicar mejor la muestra, es decir, sí. El estrato 1 constituye ese porcentaje del universo, de los votantes en general, y en nuestra muestra constituye ese porcentaje, ¿sí? Eso, ok, ya entendí. Sí. Gracias, profe. Bueno, tiene la palabra entonces, antes de darle la palabra a la profesora Alice, hay una pregunta de Sofía Bernal Giraldo. Dice, la victoria de Duque se le ha atribuido a la compra de votos. Si en este caso la tendencia en los sectores bajos fue Petro, entonces se podría tumbar el argumento de que fue el clientelismo el que llevó a Duque a la victoria. No sé si van a responder la pregunta o si Alice la va a responder, ya que Lendy, Jennifer. Pues yo creo que es una muy buena pregunta y pues que preguntas de ese tipo pues tenían que ver con mi comentario frente a esta investigación, que la considero muy valiosa porque digamos que en la mayoría de los estudios electorales o de sistemas políticos encontramos digamos investigaciones que intentan dar explicaciones muy complejas y que pues efectivamente ese es el propósito de toda investigación, pero que a partir de un objetivo que parece en un principio tan sencillo como el de esta investigación, que es hacer una correlación monocausal, es decir, entre el estrato socioeconómico y el resultado electoral, surgen muchas preguntas de este tipo, incluso, digamos, la posibilidad de tener argumentos observados, datos específicos, para tener este tipo de intuiciones como las que plantea Sofía, que son preguntas, otras preguntas de investigación, pero que efectivamente cuando Juan Carlos ahorita decía, más allá de mirar quién ganó y quién perdió, la posibilidad de que en la ciencia política estemos preguntándonos por explicaciones de esos resultados es muy interesante. Yo creo que es una de las cosas más valiosas de esa investigación. Yo creería que es una muy buena intuición y que se podría intentar, pero como lo plantea ahorita el profe Juan, pues una de las preguntas que siempre va a saltar con la investigación de Jennifer y el profe Blendy es que efectivamente hay una dificultad, ¿sí?, para muchos y sobre todo para los que no somos expertos en este tema, en entender la importancia del voto de clase, ¿sí?, o en entender qué significa eso de clase social. Entonces yo creería que sí, que efectivamente hay que, yo no he leído pues el artículo final, he leído algunos avances, y aclarar muy bien por qué acá se está operacionalizando la clase social desde el concepto de estrato. Y yo creo que en esta investigación es muy, muy valioso que en el caso de Jennifer, que hizo ese ejercicio tan juicioso, detallado y sistemático de rastrear votos, porque es que hay que decirlo, suena muy, para todos puede sonar muy sencillo que se hizo un análisis de la cartografía del mapa electoral o de los datos de las comunas, pero es que eso no es fácil. Estos dos investigadores rastrearon prácticamente voto por voto, ¿cierto? Entonces, esto dificulta, y yo creo que en el ámbito de la investigación, profe Juan, de los estudios electorales, muestra la dificultad que hay de espacializar los datos electorales, de georreferenciarlos, de hacer análisis con más detalles, y este es un primer pasito. ¿Por qué? Yo diría que, pues a mí no me preocupa tanto que con una variable no podamos dar cuenta efectivamente de qué significa la clase social. Estoy completamente de acuerdo. Para hablar de clase social hay que hablar de muchos otros factores explicativos. Incluso un avance en esta investigación podría ser proponer un índice que operacionalice la clase social, es decir, no un indicador ni una variable, sino coger todas estas variables sociodemográficas, ¿sí?, asociadas al espacio, pero también asociadas al ingreso, asociadas a la participación política, que nos puedan dar cuenta
de qué entendemos por clase social y qué entendemos por clase social en un país como nuestro. Ahí están trabajos de grado para los politólogos, un montón. Pero yo creo que cuando el profe Juan decía hay que irse hacia atrás, ¿sí? Para replantear esa idea de que la clase social importa o no, de que los ingresos importan o no, de que ser rico o pobre, sin pena, yo creo que no podemos tener pena para hablar de eso en Colombia, importa en el tema electoral. Nosotros, pues cuando el profe Blendy y Jennifer me pusieron esto, como me preguntaron, yo me puse a buscar artículos y profe Juan, realmente no habían muchos artículos ni investigaciones en nuestro país que hicieran este tipo de ejercicios, ¿sí? Y eso a mí ya me parece muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque efectivamente, si el voto está ahí, si el puesto de votación está ahí, y si Colombia es uno de los pocos países que la estratificación es tan importante para todas las decisiones de política económica, incluso para las decisiones programáticas, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo para generar ese tipo de intuiciones como las que plantea Sofía? Entonces yo personalmente los felicito. Yo creo que a veces las investigaciones muy acotadas nos permiten tener información precisa, ¿sí? Que nos lleva a otras preguntas más amplias, y este es un ejemplo de ella. Yo tengo una pregunta para los profes, dos preguntas, para el profe y para Jennifer. Me gusta mucho lo de Colombia urbana porque efectivamente, ya Juan lo dijo, efectivamente son ciudades urbanas, son grandes centros poblados y que ahí está el mayor caudal electoral. Pero una pregunta que a mí me surge es si los votos rurales en Colombia tenemos casi que una, ¿cómo dicen ustedes? Mediana certeza, no me acuerdo cómo dicen, y es que la ruralidad en Colombia es pobre o que la ruralidad en Colombia es de estrato bajo. ¿Cuáles fueron los resultados electorales en un territorio donde no es tan marcada, donde no hay tantos extremos, sino que hay, digamos, casi que una estandarización de la clase social, entre comillas, o un estrato muy parecido? Entonces sería muy interesante coger como unos ejemplos de esa Colombia rural, ¿sí? Y ponerlas en discusión con eso, porque ahorita ustedes lo decían, un asunto interesante sobre la discusión entre populismo y no populismo en Colombia, sí tiene que ver, o por lo menos desde esas elecciones y desde 2012 hasta acá, sí tiene que ver con la discusión de qué entendemos por el territorio rural en Colombia, qué decisiones se van a tomar sobre ese territorio rural en Colombia. Entonces, si bien no hay un gran caudal electoral, muchos de los ejercicios programáticos sí están puestos allí. Entonces, recuerden ustedes las discusiones de Duque y Petro, muchas estaban en qué hacer, ¿sí? Con los territorios rurales en Colombia, o qué hacer con los recursos naturales, o si el extractivismo no, si el aguacate o la economía naranja, ¿cierto? Entonces yo creo que sí es muy necesario, no en este artículo, pero como otro artículo, no sé, con otro estudiante, pero que nos preguntemos por eso, ¿sí? Y lo otro, y la otra, pues, pregunta que me surge, pues, porque yo les vi los datos, es por qué no muestran algo que tenga que ver con los que no votaron, con la abstención por estratos socioeconómicos, porque si yo tengo ese censo electoral, tengo el resultado de los que lo votaron, pero también sé quiénes no votaron, qué información me puede dar frente al estrato socioeconómico de la clase el no votar, ¿sí? Si efectivamente, como lo me enseñó el profesor Juan Carlos Arena, y es que esa abstención es un votante informado, y efectivamente allí hay una información, por ejemplo, que los de estrato bajo tengan mayor abstención, ¿sí? O que los de estrato alto tengan mayor abstención. Eso no lo conocemos y me parecería que sería muy interesante, y creo por lo que vi que ustedes tenían esos datos. Y listo. Lendy, Jennifer, tienen la palabra para darle después la palabra al profesor Andrés Camilo Palacio y Juan Carlos Arenas, que han levantado la mano. Rápidamente para responder a Sofía. Sofía, no, nuestra investigación no puede decir nada si se robaron o no las elecciones. Sería otra investigación. Entonces, o si fue el clientelismo o no. Es decir, desde nuestra investigación no se puede ni atribuir ni desmentir si fue el clientelismo o no que determinó la ganancia de Duque. Nuestra investigación simplemente dice que hubo una dimensión muy
o importante, y no sabemos qué tan importante tampoco, en la votación para Duque. Es que Duque recibió el apoyo principalmente en las clases altas. Eso no quiere decir que perdió las clases bajas, pero siempre su apoyo en clase alta es más fuerte. Y eso es cierto para el uribismo en general, juzgando por las otras elecciones. Es decir, desafortunadamente no podemos responder a esa pregunta. Y sobre la definición de clase hay toda una literatura sociológica especialmente sobre qué es clase, hay un debate. Hay también definiciones muy complejas de la clase que se utilizan en otros estudios, en otros países. El problema es que mientras más sofisticado se hace la definición de clase, más difícil se hace identificarlo en el terreno. Y la identificación entre estrato social y clase social que hacemos está justificado por varios estudios sociológicos, de una de las sociólogas de la Nacional, que efectivamente ha mostrado que estrato social y clase social en Colombia se han superpuesto, que el estrato te muestra muy bien la clase. Pero no utilizamos el marxismo, para entrar un poco a aclarar eso, porque en Colombia, por su estructura económica, por la composición de los estratos bajos, no se puede dividir la clase en términos de la relación con los medios de comunicación. Si uno es trabajador, manual o no es manual, como se hace en otros países. Porque en el estrato bajo uno encuentra varias ocupaciones. Y casi todos son empresarios, de hecho, casi todos son capitalistas, por decirlo en términos marxistas. Te salen más capitalistas en barrio popular que poblado, porque como son emprendedores, cualquier cosa que venden son... y eso es importante, pero por esa razón no podemos utilizar allí el marxismo. Es decir, y hay varios estudios de clase social que utilizan los ingresos, lo que estamos haciendo nosotros. Esencialmente, eso de estrato es un asunto de ingresos que nosotros intentamos aclarar un poco allí, pero y es la información que tenemos, porque esa información lo tenemos sobre estrato social y votación. No sé, Jennifer, si querías añadir algo. Sí, profe, con respecto a la recomendación que hizo la profe Alix acerca de estudiar la Colombia rural, me parece de verdad muy interesante, pero el problema, y fue uno de los problemas que tuvimos nosotros con esta investigación, fue el acceso a la información de estratificación. Esa información, sí, pues inclusive de esta investigación, que es más en tiempos actuales, es complicada y es de ciudades grandes, es complicada de acceder. Por ejemplo, en Medellín fue muy complicado. Yo me imagino que para acceder a la información de Colombia rural en términos económicos sería aún más complicado. De igual forma, a la vez que pues devolverse en el tiempo, mirar la estratificación de Colombia antes, por ejemplo, en 2006, 2002, considero que es muy complicado, pero sí sería un estudio, me parece que es muy... Yo tengo la intuición, Jennifer, de que es más fácil que en las ciudades, porque no hay, digamos que, por lo que decía ahorita, es mucho más homogénea la estratificación. Cuando tú vas a los municipios encuentras que hay 2 estratos, por ejemplo, entonces, y hay el puesto electoral del casco urbano, por ejemplo, y los veredales todos en estrato 1, ¿cierto? Entonces, yo tengo, pues no sé, yo sé que esto fue un ejercicio impresionante de Jennifer, de buscar cosita por cosita, pero yo tengo la intuición que incluso puede llegar a ser muchísimo más fácil, porque sucede como lo que te sucedía con algunas comunas, y es que prácticamente era toda la comuna el mismo estrato, ¿sí? O toda la zona de una ciudad el mismo estrato. Con las zonas rurales va a suceder eso, que prácticamente un municipio es el mismo estrato, y mi intuición es que son estratos bajos, pero además, eso lo confirmaría Juan Carlos, no sé, la observación es que son estratos bajos con votos por Duque en muchas partes del país. ¿Qué no podemos decir de eso entonces? Bueno, en este momento tiene la palabra Andrés Camilo Palacio, que levantó la mano. Muy buenas tardes, yo felicito al profe Blendy y felicito también a Jennifer por ese trabajo que nos acaba de presentar, y que el hecho de que todos estemos diciendo y pensando qué tal si miramos este otro dato, qué tal si le sumamos esta otra variable, pues yo creo que eso da garantía del buen trabajo exploratorio que se está haciendo en este campo. Ya lo decía
el profe Blendy, y de pronto en otros países sí es más avanzado. Conozco algunos casos en Argentina que han logrado operacionalizar de muy buena manera estas discusiones sobre la clase social, que es un concepto tan amplio, tan ambiguo y tan difícil de operacionalizar. Sin embargo, y sumándome a las aportaciones que han hecho el profesor Juan Carlos Arenas, la profesora Alex, a mí sí hay algo que me preocupa en cierta medida, o que más bien me genera muchísima ansiedad e interés que puedan avanzarse en otras investigaciones con respecto al tema, y es precisamente por un escenario tan ambiguo que se puede presentar, que son las discusiones de la izquierda, del centro y de la derecha. Cuando tomamos estos marcos para ubicar ideológicamente diferentes partidos o diferentes posturas, pues ya tenemos unos estándares más o menos identificados, pero eso en contextos que incluso cuando ponen la tabla sobre la ideología de los estratos, pues salen datos de, mira, los jóvenes que se creen más activos de izquierda y además que se creen que son así por ser parte de sectores populares, pues resulta que no. De hecho, tiene una tendencia mayoritaria también a la derecha. Entonces yo me cuestiono sobre todo pensando en esas proyecciones que tienen a partir de otras discusiones que les permite el trabajo, discusiones sobre si la influencia de clase se da por el populismo o no, si se da por discusiones ideológicas de centro, de derecha y de izquierda, pero yo sí creo, y en algún momento yo quisiera tener la oportunidad de acceder al artículo completo, porque sí me quedan unos interrogantes muy grandes con respecto a lo que se interpreta o se puede interpretar por centro. No sé si en esas lógicas habrían unos rasgos muchísimo más marcados con respecto a poder decir, bueno, entonces el centro, nos lo decía el profe Blendy, el estrato 3 está más cercano al 2 y el 4 más cercano al 5, que yo creo que ese tipo de sesgos podrían en algún momento, y sumado a todas las otras variables que ya los profesores han propuesto, si eso no podría cambiar significativamente esos datos que se tienen hasta hoy. Entonces, yo quisiera celebrar el avance en este tema y quisiera, por último, proponer algunos otros enfoques que podrían ser usados a la par para estos trabajos. La geografía política ha avanzado, yo creo que de una manera muy positiva, y que los politólogos también deberíamos acudir a ese campo, de enfoques sobre la corología, por ejemplo, de cómo leer estos resultados electorales en el contexto, que creo que sería, profesor Alex, muy beneficioso para esos contextos rurales, pero también otros enfoques como los ecológicos, que lo que pretenden es interrelacionar, que creo que le vendría muy bien para poder interpretar esos estratos desde esas condiciones, relaciones entre los resultados electorales y los contextos en que se dan esos resultados, y la población y sus condiciones políticas, económicas, incluso culturales, que se determinan a partir de los resultados electorales. Entonces yo les agradezco mucho, y creo que por esos dos lados, hablo de un lado, sobre todo el de la geografía política, podrían nutrirse muy significativamente estos estudios. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, ¿querés agregar algo? No sé si Blendy y Jennifer van a decir algún comentario de lo que Andrés Camilo. No, bueno, está bien. Juan, entonces te escuchamos. Sí, no, lo que pasa es que ahorita escuchando a Alex también, me acordaba de una observación que se me escapó hacer ahora, y que tenía que ver con el hecho de que en los estudios tradicionales que vinculan el tema de la clase, siempre ha existido un factor, que es el factor organizacional, es decir, hay voto de clase porque hay organizaciones políticas que movilizan ese voto, de partidos obreros en el caso de las democracias europeas, ¿no? Entonces, aquí, insistiendo un poco en esa idea de afinar conceptualmente qué significa el voto de clase, el voto de clase visto a través del estrato social, habría que pensar exactamente en que, cómo sustituir, o sea, si hay algún sustituto funcional de ese factor que fue tan vital en la literatura europea para entender y para poder hacer una atribución de voto diferenciado de clase que en este caso
pues es mucho más difícil verlo y es mucho más, digamos, se hace muy urgente aclarar por qué el estrato puede ser el sustituto funcional adecuado de la idea de clase, ¿cierto? No solamente por el nivel de ingreso, es la caracterización socioeconómica que se puede hacer de los sectores que digamos, que votan en esos puestos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero a mí me parece que por ese lado también, teóricamente, es muy importante afinar la cosa para poder afrontar, pues, como una discusión teórica que engarce y que enriquezca, ese debate con el cual está discutiendo o que está proponiendo el documento de la pertinencia de abordar esta categoría de clase que ha sido descartada históricamente en Colombia, es decir, con la idea, pues, de que nuestros partidos eran policlasistas, etcétera, etcétera. Siempre se ha descartado ese tipo de análisis, pero siempre ha existido, creo yo, y eso, la evidencia que ofrece el documento creo que apunta a eso, y lo otro que mencionaba el profe Blendy del trabajo de Ana María, creo que también apuntaría fundamentalmente a ese hecho de que uno sí nota que hay apoyos diferenciales por estratos de ciertas candidaturas que también están posicionadas en términos de izquierda, derecha, o que tienen posturas políticas que se pueden identificar fácilmente entre izquierdas y derechas, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí una cosa que quería resaltar. Y lo otro es que oí a Blendy decir en una aclaración que me parece que es muy bueno que se pueda hacer en el texto y que yo ahorita la estaba tratando de expresar y no fui capaz, es que el trabajo, en el trabajo no se quiere decir que el candidato X, el candidato Duque, perdió en el estrato bajo, sino que obtuvo menos apoyo, o sea, que de su votación total, el aporte que le hace el estrato bajo es menor, ¿cierto? Lo mismo que pasa con Petro, ¿no? No quiere decir que en todos los estratos bajos que se analizaron hubiera ganado Petro, sino que comparado el porcentaje obtenido en el estrato 1 con el total de su votación, este pesa mucho más que en el caso de Duque. Entonces yo no quería dejar pasar la oportunidad para decir que esa frase hay que transcribirla, como la dijo Blendy ahora, y ponerla explícitamente en el documento, de tal manera que los lectores informados y los no tanto, o sea, el lector menos experto y menos, digamos, el lector más lego tanto en la metodología que están utilizando como en la discusión sobre el tema de clase, tenga esa claridad de entrada y no le pida al documento o no crea leer en el documento lo que el documento no ofrece, o una explicación equivocada por parte del documento. Yo que fui una lectora no informada, sí, no muy lega, creo que esa anotación y ese matiz que hace el profesor Juan Carlos es muy útil, Blendy, para una mejor comprensión del artículo, porque yo creo que el artículo tiene una riqueza tal que ojalá que sea vista y analizada y entendida por quienes no somos los más expertos en estos temas. Entonces creo que ese matiz es muy importante. Aquí pues metiendo la cucharada como cosa rara, pero quería como agregar eso. No sé si tienen algo más, pero porque en el chat hay una pregunta de Felipe Nieto que dice, ¿Jennifer va a agregar algo? No, bueno. ¿Creen ustedes que la hipótesis sobre el voto de clase podría aplicarse en elecciones a corporaciones plurinominales como el Consejo, Asamblea y Congreso? Esa es la pregunta que hace Felipe. Profe, ¿me puedes repetir la pregunta, porfa? ¿Creen ustedes que la hipótesis sobre el voto de clase podría aplicarse en elecciones a corporaciones plurinominales como el Consejo, Asamblea y Congreso? Ok. Pues sí, Felipe, muy interesante la pregunta. La verdad es que yo no la había pensado. No sé si Jennifer había pensado eso, pero teóricamente sí. Prácticamente es más difícil porque
estas corporaciones plurinominales, el consejo y todo, son menos conocidos que los candidatos. Y de lo que yo entiendo, pero aquí el profe Juan Carlos creo que puede responder mejor a la pregunta, allí no sé qué tan informados son los estratos sobre eso. Es que esas elecciones no son tan transparentes en términos de campaña electoral y todo como las presidenciales, ¿no? Que le hablan muy directamente a la población. Entonces, teóricamente sí, pero prácticamente yo lo dudo que allí uno pueda encontrar mucho. Y allí yo también creo que otros factores como el clientelismo son mucho más, y los redes políticos son mucho más importantes que los factores socioeconómicos. Pero la verdad no sé, yo creo que el profe Juan Carlos tal vez pueda responder eso mejor. No sé, Jennifer, si quieres. Profe, antes de que el profe Juan Carlos diga algo, yo creo que de ser posible, pues por supuesto que es posible, pero yo creo que se complica especialmente por el asunto ideológico, porque en las elecciones presidenciales, específicamente en la segunda vuelta, pues son solamente 2 candidatos, y en este caso fue negro o blanco, entonces hubo una polarización más grande. En cambio, en casos de consejo o corporaciones plurinominales no hay, pues es una gama más fraccionada, entonces no creo que se pueda identificar tanto una votación de clase, creo yo. Yo solamente agregaría que el estudio, digamos, el comportamiento electoral por estratos respecto a las elecciones plurinominales, vale la pena hacerlo, pero sin ponerle la anteojera de la clase social. Porque lo que resultaría muy interesante es precisamente poder hacer el estudio del comportamiento electoral de los votantes respecto a los partidos que existen para complementar con este cálculo que están haciendo Blendy y Jennifer, ¿no? En el sentido en que uno pueda identificar exactamente cómo les va a los partidos en los estratos, digamos, distribuyendo su votación por estratos, para saber si eso es un factor que pueda ser competitivo en la explicación, en el sentido en que ese factor, por ejemplo, permitiría, por ejemplo, calcular una especie de índice de policlasismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, si el partido X tiene una votación distribuida de manera relativamente homogénea, según los aportes que hace cada estrato a la votación general de la ciudad, en un determinado espacio geográfico, entonces uno podría decir que es, digamos, podría construir el indicador de policlasismo y cruzarlo con un estudio en el que la identificación de los candidatos y sus posiciones ideológicas sea relativamente transparente, como en el caso de las segundas vueltas, y de las segundas vueltas donde las posiciones de los candidatos eran bastante transparentes, o sea, identificables en la distribución izquierda-derecha, ¿no? Pero digamos, con la pregunta de Felipe, lo que yo digo es que sí vale la pena hacer este rastreo, sin duda. O sea, incluso coger la votación total, aprovechar la ventaja que hay de que la información de la registraduría está por puestos y por mesas, y hacer como una especie de gran indicador, pues, muy robusto, en el que uno pueda identificar exactamente cuántos votos le pone el estrato 1 al partido de la U, por ejemplo. O sea, en la votación, y mirarlo incluso a través de la historia, de tal manera que uno pueda ver si eso ha tenido variaciones o si ellos han tenido la posibilidad de cultivar una especie de nichos electorales que son los que vienen a ofrecer al momento de aliarse con candidatos a la presidencia. De acuerdo. Sería muy interesante una investigación de ese tipo, muy minuciosa. Invito a Felipe para que nos... Sí, ¿por qué no? Yo creo que sí puede, como dice Jennifer, claro, que la formule y nosotros la apoyamos en la facultad, porque me parecería excelente una investigación de ese tipo.
Bueno, no sé, Blendy, ¿alguien más si va a hacer alguna anotación, una pregunta, Jennifer? O si no, No, vamos cerrando. no, yo quería agradecer a todos los participantes, al profe Alex, al profe Juan Carlos, a Felipe, a todos, a Andrés, Camilo, por sus preguntas y comentarios muy, muy valiosos. Para nosotros, yo creo, para mí, y creo, no sé si Jennifer está de acuerdo, ha sido muy, muy útil la conversación con ustedes para aclarar, por ejemplo, ese último punto me pareció muy válido y muy valioso del profe Juan Carlos para aclarar, porque si allá hay un malentendido, como usted dijo, profe, que yo no me había dado cuenta, por ejemplo, pero sí, eso se puede tener un malentendido en el sentido que nosotros aquí no estamos mirando quién ganó, quién perdió, simplemente estamos mirando dónde tuvo más apoyo. Pero como dijimos al inicio, y hay que aclarar eso, incluso si Duque ganó en todos los estratos, no tuvo el mismo el apoyo en todos los estratos. Y por otro lado, incluso si Petro perdió en todos los estratos, no perdió de la misma manera en todos los estratos. Entonces, nosotros estamos intentando rescatar eso y hay que aclarar ese asunto, ¿sí? Esa es la frase, profe. Esa es. Ese es el parrafito que puede encabezar la aclaración. Quedó grabada, ahorita Sí. la Ahorita la escucho, sí, vamos a a uno se le aclarar olvida. este punto. Y sí, hubo muchos puntos interesantes que vamos a pensar cómo integrar en la investigación. Y no, fue muy útil y quería agradecerle el tiempo en ese viernes por la tarde. Yo sé que no es fácil. Es que ya no hay Para viernes, ni compartir con sábado, ni nosotros. domingo, ya es lo mismo, Blendy, ya. En esos tiempos de pandemia, mejor dicho. Sí, sí, sí. Hablar de No, votación de clase puede parecer no importante, ¿no? eso ya, no, yo también quiero agradecer, la verdad, así como la investigación fue diferente y entre comillas sui generis por ahora en la facultad, también esta manera de presentar, es decir, generalmente en las divulgaciones de las investigaciones simplemente se hace una exposición de lo que se encontró y son pocas las preguntas y las intervenciones como las. Yo creo que lo que ha cambiado de esta dinámica y lo voy a tratar de implementar para el futuro es invitar a unas personas que saben o que son expertas en el tema para poder, unas específicas para poder tener una conversación realmente, que es lo útil. Yo creo que lo útil es poder tener un intercambio de ideas más que escuchar y quedarnos con eso. Entonces, muchas gracias. Por permitir que aprendiéramos eso aquí, pues en el centro, y muchas gracias a todos los que participaron.